Hay amores que no tienen explicación racional, que van más allá de lo que la lógica puede procesar o de lo que el instinto de autopreservación debería permitir. Amores que dan sin condición, que perdonan sin límite, que siguen eligiendo a la otra persona, aunque esa persona haya demostrado repetidas veces que no merece ser elegida de esa manera. Amores que el mundo observa desde afuera, con una mezcla de admiración y de dolor, porque hay algo en ellos que es hermoso en su entrega absoluta y al mismo tiempo devastador en su incapacidad de proteger a quien ama. El amor de Camilo VI por su hijo fue ese amor, el amor más completo y más incondicional que ese hombre fue capaz de dar en toda su vida. Y Camilo VI fue capaz de dar mucho. Fue capaz de llenar estadios con su voz, de escribir canciones que generaciones enteras de personas sintieron como la expresión exacta de lo que ellos mismos sentían, sin haber podido encontrar nunca las palabras. De construir una carrera que es uno de los monumentos más extraordinarios que ha producido la música en español del siglo XX. De interpretar personajes que el teatro musical en español recuerda todavía como hitos que no han sido superados. Todo eso lo hizo con una entrega que era característica de quien era. Con esa intensidad particular que tenía en todo lo que hacía, en cada canción, en cada escenario, en cada relación que importó. Pero nada de lo que dio profesionalmente, nada de lo que construyó en los escenarios y en los estudios de grabación, durante décadas de trabajo, que fueron extraordinarios en cantidad y en calidad, se acercó a lo que dio a su hijo, o le dio todo, en el sentido más literal de esa expresión, que raramente es del todo literal, pero que en este caso lo era completamente. Le dio dinero, le dio tiempo, le dio atención, le dio oportunidades que sin él nunca habrían existido. Le dio una segunda oportunidad cuando la primera no salió como esperaba, y una tercera, y las que hicieron falta, y más. Le dio el beneficio de la duda, cuando ya no había duda posible, sino certeza. Le dio su nombre, su red, su credibilidad, su corazón de maneras que dejaron ese corazón expuesto a todo lo que podía herirlo, sin que hubiera nada que lo protegiera. Y así le pagó. Esa es la parte que duele. Esa es la parte que el mundo fue viendo de refilón, en fragmentos, en momentos que asomaban por debajo de las entrevistas y las apariciones públicas, como el borde de algo que es más grande de lo que se puede ver desde la superficie, y que cuando se entiende en su totalidad, dice algo muy difícil y muy necesario sobre la naturaleza del amor cuando es completamente unilateral, sobre lo que le hace a una persona dar todo lo que tiene y recibir a cambio algo que no es correspondencia, sino ausencia, no es gratitud, sino demanda permanente, no es amor devuelto, sino la expectativa enquistada de que siempre haya más disponible, de que el padre que nunca puso límites seguirá siendo el padre que nunca pone límites, sin importar lo que ocurra. Camilo VI murió con el corazón roto. No es una metáfora. O no es solo una metáfora. Es también la descripción de algo que fue real en el sentido más concreto y más doloroso de la palabra, y que las personas que lo conocieron y lo acompañaron en sus últimos años reconocen de manera inmediata cuando se habla de ese período con la honestidad que merece. Hoy vamos a contar esa historia, la historia completa de Camilo VI, del niño de Alcoy, que se convirtió en el artista más vendido de la historia de la música en español, del hombre que vivió una vida de extremos que serían difíciles de creer si no estuvieran registrados en la memoria de quienes los vivieron junto a él, del artista que fue Jesucristo en el escenario y que fue completamente humano en su vida cotidiana,
de maneras que el mundo no siempre vio, pero que estuvieron siempre ahí. Y del Padre que amó a su Hijo con todo lo que tenía, y que en ese amor, aunque era genuino y total e irreducible, encontró también la herida más profunda de toda su existencia. Camilo Blanes Cortés nació el 16 de octubre de 1946 en Alcoy, Alicante, en el sureste de España, una ciudad industrial de provincia que no era exactamente el centro del universo artístico español, pero que tenía algo, como tienen todos los lugares, que producen personas extraordinarias, que hizo posible que se desarrollara en ese niño específico lo que más tarde asombraría al mundo, de maneras que nadie en Alcoy habría podido predecir completamente, aunque quienes lo conocieron de cerca hayan dicho después que había algo en él desde pequeño que era diferente de lo ordinario. Su padre era músico, no un músico famoso, o no alguien cuyo nombre el mundo conociera, ni cuya obra hubiera trascendido los límites de lo local, sino alguien que amaba la música de la manera en que la aman las personas, para quienes es una vocación y no una carrera, un llamado y no una elección, una necesidad tan fundamental como respirar y no un pasatiempo elegante. Ese amor fue transmitido, no de manera formal ni a través de una decisión consciente de que el hijo siguiera sus pasos de manera programada, sino de la manera más orgánica y más duradera que existe, a través de la presencia constante de la música en el hogar, a través del valor que se le daba en las conversaciones y en las decisiones cotidianas, a través de la demostración permanente de que el arte era algo que valía la pena, que merecía la dedicación, de que era suficientemente importante como para organizarse la vida alrededor de él. Camilo empezó a cantar desde muy pequeño, y desde muy pequeño quedó claro para quienes tenían oídos suficientemente atentos que lo que tenía era de otro tipo. No sólo la voz en sus condiciones naturales, que era extraordinaria, con un rango y una calidad que los maestros que lo escucharon tempranamente reconocieron de manera inmediata, sino algo que va alrededor de la voz y que es en muchos sentidos más difícil de describir con precisión y más difícil de desarrollar artificialmente cuando no se tiene de manera natural. Una manera de sentir la música que hacía que cada cosa que cantaba sonara como si la estuviera viviendo en el momento exacto en que la cantaba, que sin la distancia de quien interpreta algo ajeno, sino con la cercanía de quien expresa algo propio, aunque la canción no haya sido escrita por él. Una capacidad para la emoción, para la entrega emocional, que no es actuación, sino verdad, que hacía que quien lo escuchaba no pudiera mantenerse completamente al margen de lo que estaba ocurriendo, que se veía obligado a sentir algo, aunque no lo hubiera planificado. La España en que creció Camilo era la España del franquismo en sus distintas etapas. Un país cerrado sobre sí mismo, de maneras que el tiempo ha ido haciendo difíciles de imaginar para quienes no lo vivieron. Con una cultura oficial que imponía sus propios límites sobre lo que era aceptable y lo que no, sobre lo que podía decirse en público y lo que debía permanecer en el espacio privado, sobre las identidades que podían existir con visibilidad y las que tenían que aprender a existir de otras maneras. Un país que miraba hacia afuera con desconfianza y que al mismo tiempo tenía una hambre enorme de lo que venía de afuera, de la modernidad, de las corrientes culturales que llegaban de Europa y de América, de maneras que el régimen intentaba controlar sin lograrlo del todo, porque la cultura, cuando es verdadera, encuentra sus propias rutas. En ese contexto, la música popular
era un territorio con sus propias tensiones muy específicas, con sus propias negociaciones constantes entre lo que se podía decir y lo que no, con sus propios artistas que navegaban esas tensiones de maneras distintas, con distintos grados de comodidad o de incomodidad, y con distintas estrategias de supervivencia que no siempre eran conscientes, pero que siempre existían, y con un público que buscaba en la música algo que el resto de la vida cultural no siempre le podía dar, que buscaba emoción real, que buscaba verdad dicha, aunque fuera con los códigos indirectos de la canción popular, que buscaba conexión con algo que le dijera que lo que sentía era legítimo. Camilo llegó a Madrid siendo adolescente, con esa determinación que tienen los jóvenes de provincia cuando saben con claridad que lo que buscan no está en el lugar donde nacieron y que la única manera de encontrarlo es ir a buscarlo con la disposición de invertir todo lo que sea necesario en la búsqueda. Llegó con su voz y con algo más difícil de nombrar, que era la convicción de que tenía algo que ofrecer. No arrogancia, que es algo completamente diferente, aunque a veces se confundan desde afuera. Convicción. La diferencia entre las dos es importante y merece ser señalada. La arrogancia no necesita demostración, porque asume que ya está demostrado y que el mundo tiene la obligación de reconocerlo. La convicción sabe que tiene que demostrar y está dispuesta a hacerlo con el trabajo y el tiempo que haga falta, sin impaciencia que se convierta en amargura cuando las cosas no llegan tan rápido como uno quisiera. Los primeros años en Madrid tuvieron su cuota de dificultad, que es inevitable en la trayectoria de cualquier persona que llega a construir algo desde cero, en un lugar donde nadie te está esperando y nadie te debe nada. Hubo trabajos que no eran los que quería hacer, pero que eran los que había disponibles y que se hacían porque la alternativa era no comer. Hubo momentos de incertidumbre, que son los que tiene todo proceso de construcción real, antes de que los resultados empiecen a ser visibles, y antes de que haya evidencia suficiente de que el camino elegido va a llevar a algún lado. Hubo el trabajo de ir encontrando el camino que para él era específicamente el correcto, no el camino genérico del artista español de su época, que podría haber elegido seguir los modelos disponibles y que probablemente habría funcionado, sino el suyo propio, que era diferente y que requería un proceso de definición que lleva tiempo y que no siempre es cómodo. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso específico que tiene. Porque cuando Camilo VI empezó a encontrar ese camino propio, cuando los primeros discos empezaron a mostrar lo que él era de la manera que él era, algo se activó en el público que no es fácil de describir con precisión, pero que es completamente reconocible para quien lo observa en la historia de los grandes artistas. Cuando Camilo VI despegó, cuando los discos empezaron a funcionar de la manera que los mejores discos de su generación funcionaron pero multiplicada, lo que ocurrió no fue simplemente el éxito de un cantante popular que había hecho bien su trabajo. Fue algo de otra magnitud completamente diferente. Fue la conexión de una voz con algo que el público hispano, de ambos lados del Atlántico, estaba esperando escuchar, aunque no lo supiera exactamente, y aunque no hubiera palabras disponibles para pedirlo. Fue la aparición de un artista que ofrecía emoción auténtica en un momento en que la autenticidad emocional era algo que el mercado de la música en español necesitaba, de maneras que no estaba siendo completamente provisto por nadie más
de la misma manera. Sus canciones de los años 70 son de esas canciones que cuando se escuchan décadas después, siguen sonando como si hubieran sido escritas ayer. No porque sean anacrónicas en el sentido de que ignoran el tiempo en que fueron creadas, sino precisamente porque no lo son, porque hablan de cosas que no tienen fecha, porque son de la condición humana, y no de un momento histórico específico que pasa y deja las canciones ancladas en él. Hablan del amor con una vulnerabilidad que en un hombre de su época y de su contexto cultural era inusual de una manera que era casi radical, que resonó con un público que encontraba en esa vulnerabilidad algo que reconocía como propio, aunque el mundo que los rodeaba raramente validara ese reconocimiento en los hombres, que decía que los hombres también sufren y que ese sufrimiento puede decirse en voz alta sin que sea una debilidad, sino una forma de honestidad que tiene su propia dignidad. Melina es una de esas canciones que trascienden la categoría de éxito comercial para convertirse en algo más parecido a un artefacto cultural. Algo de mí tiene esa calidad de las cosas que parecen haber existido siempre, aunque tengan una fecha de creación específica. Perdóname tiene la textura de la confesión real, de algo que alguien dice porque no puede no decirlo, y no porque calcule el efecto que va a producir. Esas canciones se convirtieron en parte del paisaje sonoro de una generación entera de hispanohablantes. Estuvieron en los momentos importantes de millones de personas. Sonaron en las primeras citas, y en las despedidas, y en los reencuentros, y en los momentos de soledad a las 3 de la mañana, cuando necesitas que alguien más haya sentido exactamente lo que estás sintiendo para poder tolerar que lo estás sintiendo tú. Los números de ventas de Camilo VI en esa época son de los que pierden su significado por ser demasiado grandes para que el cerebro los procese de manera que conecten con algo concreto. Fue el artista más vendido en España durante años consecutivos, una posición que mantuvo con una consistencia que sus contemporáneos observaban con una mezcla de admiración genuina y de algo que en algunos casos se parecía a la incredulidad. Sus discos se vendieron en toda América Latina, con cifras que hacían que la industria revisara sus propias categorías, porque no tenía las adecuadas para lo que estaba ocurriendo. Era un fenómeno de una escala que requería nuevas maneras de ser descrito, y en el escenario era algo diferente todavía, algo que supera lo que los números pueden capturar, porque los números miden unidades vendidas y presencias en salas, y no miden lo que ocurre en el interior de las personas que estaban en esas salas. Camilo VI en el escenario era de esas presencias que transforman el espacio en que están, de maneras que son físicamente perceptibles para quien está ahí, que cambian la temperatura emocional del lugar antes de haber cantado la primera nota, que generan en el público una disposición, una apertura, que hace posible que lo que viene después llegue a lugares que de otra manera no llegaría. No era la transformación fría y calculada de quien ha aprendido técnicas de entretenimiento y las aplica con precisión profesional. Era algo completamente diferente y completamente más difícil de fabricar deliberadamente. Era la transformación cálida y completamente real de quien está genuinamente ahí, que cuando canta está cantando de verdad, en el sentido de que lo que sale es verdad, aunque la canción sea de otro, que cuando mira al público lo está mirando de verdad, en el sentido de que hay alguien ahí que mira, y no solo una figura que ejecuta movimientos frente a una multitud, que la conexión que genera no es una ilusión construida
para durar el tiempo que dura el concierto, y luego deshacerse, sino algo que se siente como real, porque lo es. Eso es lo que construyó durante décadas. Esa relación de confianza y de reconocimiento con un público que lo siguió con una lealtad que sobrevivió los cambios en el mercado, y los cambios en los gustos, y los cambios en las circunstancias personales de Camilo, que en distintos momentos pusieron a prueba esa lealtad de maneras que no siempre fueron fáciles de sostener, pero que el público sostuvo de todas formas, porque lo que sentía por él iba más allá de lo que se siente por un artista que simplemente gusta. Jesucristo Superstar es el capítulo de la carrera de Camilo VI que merece atención especial, porque dice algo importante sobre quién era y sobre la manera en que entendía su propio arte. En 1975, en un momento en que la España, que se estaba preparando para la transición democrática, tenía una hambre cultural que era casi palpable, Andy Camilo VI protagonizó la versión española del musical de Andrew Lloyd Webber, y lo que hizo en ese papel fue de esas actuaciones que el teatro musical español recuerda como hitos que no han sido superados, porque no hay manera de compararlos con nada que venga después, dado que lo que él hizo no era reproducible. Interpretar a Jesucristo requiere algo que no puede pedirse a todos los actores, porque no todos los actores lo tienen. Requiere una capacidad para transmitir la dimensión espiritual de un personaje, que es al mismo tiempo completamente humano y completamente más que humano. Requiere poder estar en el escenario y hacer que la gente que está en la sala sienta que está viendo algo que importa de verdad, que no es entretenimiento en el sentido menor de esa palabra, sino algo que toca lugares más profundos. Camilo lo tenía de una manera que el público que lo vio en ese papel reconoció de manera inmediata y que todavía hoy, décadas después, las personas que estuvieron en esas funciones recuerdan con un tipo de emoción que no se reserva para las experiencias ordinarias. El disco que produjo de esa obra fue otro de esos fenómenos de ventas que pusieron a la industria a buscar nuevas categorías. Fue uno de los discos más vendidos de la historia de la música en España. Y fue también la demostración de que Camilo VI no era simplemente un cantante popular que había encontrado su fórmula exitosa. Era un artista en el sentido más completo y más exigente de esa palabra. Pero mientras todo eso ocurría en el espacio público, mientras Camilo VI construía ese monumento que fue creciendo a lo largo de décadas, había una vida privada que tenía sus propias dimensiones, sus propias riquezas y sus propias dificultades, sus propios amores y sus propios dolores, sus propias búsquedas de la manera en que se buscan las cosas que uno necesita cuando lo que el mundo le ofrece de manera disponible no es exactamente lo que uno necesita, y sus propios secretos, que en el caso de Camilo eran parte de quien era, de maneras que el mundo fue entendiendo gradualmente y de forma fragmentada, aunque nunca completamente. La orientación sexual de Camilo VI es uno de esos temas que el mundo del espectáculo español de su generación manejó con la misma combinación particular de visibilidad táctica y silencio estratégico, que manejó tantas otras cosas sobre las que había una realidad evidente para quien quisiera verla, y una narrativa oficial que no necesariamente correspondía con esa realidad. Camilo nunca habló de ello de manera directa durante la mayor parte de su vida pública, pero tampoco negó de manera activa y sostenida algo que para quienes lo conocían era simplemente parte de quien era,
un dato más de la persona que era Camilo Blanes, no el dato más importante, pero tampoco uno que pudiera ignorarse completamente. Hay algo que se dice sobre las relaciones que Camilo tuvo a lo largo de su vida, las que importaron de verdad, y que tiene la consistencia de lo que probablemente sea verdad, aunque no pueda documentarse con la exhaustividad que haría falta para que fuera una afirmación sin reservas. Sobre personas que fueron importantes para él, de maneras que el espacio público no siempre alcanzó a ver, porque no estaban diseñadas para ser vistas en ese espacio. Sobre la complejidad de vivir una vida afectiva completa en el contexto de una carrera de la dimensión de la suya y de una época que imponía sus propias exigencias y sus propias limitaciones sobre lo que podía ser visible y lo que tenía que permanecer en el espacio que no aparece en los carteles. Lo que sí es parte de la historia pública, lo que salió de una manera suficientemente clara para que ya no pueda ser retirado de la narrativa de Camilo VI, es Lourdes Ornelas, la mujer mexicana que entró en su vida en un período que fue significativo para ambos, de maneras que quizás ninguno de los dos habría predicho completamente antes de que ocurriera. La relación entre Camilo y Lourdes fue de esas que generan más preguntas que respuestas cuando se observan desde afuera, no porque haya algo oscuro o reprochable en ellas, sino porque tienen una complejidad que no se resuelve fácilmente con las categorías que el mundo prefiere usar para entender las relaciones entre las personas. Lo que sí está claro, lo que es el hecho central de esa relación, en términos de lo que importa para esta historia, es que de ella nació Camilo Blanes Ornelas. El hijo, el que recibió todo lo que su padre tenía para dar, y más allá de eso, el que, según todo lo que se ha dicho, da siempre con las precauciones que este tipo de afirmaciones requiere, dado que son afirmaciones sobre personas reales con vidas reales y con su propia complejidad, que no siempre es visible desde afuera, le pagó a su padre con algo que hizo que los últimos años de ese hombre extraordinario tuvieran una calidad de dolor que las personas que los vivieron cerca describen de maneras que son difíciles de escuchar, sin que algo en uno también se rompa un poco. Camilo Blanes, el hijo, creció con el nombre más cargado que podría cargar, un joven que quisiera construir una identidad propia que no fuera sólo la extensión de otra identidad. Porque Camilo VI no era simplemente un padre famoso, en el sentido en que ser un padre famoso es una circunstancia más o menos manejable. Era una leyenda, o era un nombre que en el mundo de la música en español significaba algo específico y enorme, que había tomado décadas construir, y que era tan sólido que nada podía derrumbarlo fácilmente. Y crecer siendo el hijo de esa leyenda tiene sus propias implicaciones profundas, que ya describimos en otras historias relacionadas con hijos de grandes figuras, y que en cada caso tienen sus variaciones específicas, pero que comparten siempre ese núcleo de dificultad, que es intentar saber quién eres cuando el mundo ya tiene una respuesta preparada para esa pregunta antes de que tú la hayas formulado. El hijo siguió los pasos de su padre hacia la música. Eligió, o fue llevado por la combinación de herencia y expectativa y disponibilidad de recursos que rodea a los hijos de las personas que tienen tanto como Camilo VI tenía hacia el mismo territorio donde su padre había construido todo. Y esa decisión tenía sus propias complejidades, que eran visibles para cualquiera que las mirara con honestidad, aunque no siempre fueran nombradas de manera directa, porque nombrarlas implicaba conversaciones que no siempre eran fáciles. Hay una diferencia fundamental entre elegir la música
porque es lo que eres, porque te sale de un lugar tan profundo que no podrías no elegirla, y elegir la música porque es lo que te rodea, lo que conoces, lo que el mundo espera de ti, dado quién es tu Padre, y cuánto puede hacer por ti en ese mundo específico. Esa diferencia, que desde adentro puede no ser siempre clara, porque las motivaciones raramente vienen etiquetadas con claridad, es visible desde afuera, en la manera en que el arte se desarrolla o no se desarrolla con el tiempo. En si hay algo que crece y se profundiza con los años, o si hay algo que se queda en la superficie de sus propias posibilidades sin llegar a más. Camilo VI apoyó a su hijo en esa carrera con una generosidad que las personas que conocen esa historia desde cerca describen como sin límites en el sentido más literal de esa expresión, no de la manera relativamente pasiva en que un padre famoso puede abrir puertas simplemente con su nombre y con el peso de sus conexiones, sino de manera activa, investida, completamente comprometida con el proyecto de su hijo, de una manera que a veces sorprendía a quienes lo observaban desde afuera, porque iba más allá de lo que la lógica habría dictado. Puso recursos económicos que eran considerables. Puso contactos que habían tomado décadas construir. O puso su propia imagen y su propio nombre en función del proyecto de su hijo, de maneras que implicaban un riesgo para esa imagen y ese nombre que no todos los padres habrían aceptado. Hizo cosas que un padre hace cuando cree en algo con todo lo que tiene, y cuando esa creencia no tiene mecanismo de revisión, que se active cuando las señales no corresponden con lo que la creencia necesitaría que correspondieran. Y la carrera del hijo tuvo sus momentos, tuvo sus períodos en que parecía que había algo ahí que podía desarrollarse de maneras significativas, que la combinación del apellido y del apoyo y del talento que existía en ciertos aspectos podía construir algo que tuviera su propia entidad. Hubo lanzamientos que generaron atención de la industria y del público. Hubo momentos en que el mundo del espectáculo prestó atención de la manera en que presta atención cuando hay un apellido que lo justifica y cuando detrás de ese apellido hay alguien que también tiene algo propio que ofrecer, aunque sea en desarrollo, aunque todavía no esté completamente formado. Pero hubo también otras cosas que no correspondían con la imagen del joven artista en desarrollo, que construye su trayecto con la disciplina y la dedicación que ese proceso requiere. Cosas que en las personas cercanas a Camilo VI generaron preocupaciones que iban más allá de lo profesional y que entraban en territorios más personales y más difíciles de manejar. Preocupaciones que no siempre podían ser expresadas directamente frente al padre, porque expresarlas tenía el riesgo de generar la reacción que genera en los padres que aman demasiado cualquier crítica dirigida a sus hijos. La reacción defensiva que no es razonamiento, sino reflejo, que no evalúa la validez de lo que se dice, sino que responde al hecho de que se está diciendo algo sobre alguien que está dentro del círculo que uno protege de manera absoluta. Se habla con una consistencia que no es fácil de ignorar cuando se juntan los distintos fragmentos de esta historia que han salido a lo largo de los años de distintas fuentes y en distintos contextos, de que el hijo de Camilo tuvo problemas que iban más allá de los desafíos ordinarios que tiene cualquier joven que intenta construir una carrera en la industria musical. Problemas que tenían que ver con decisiones de vida que afectaban su bienestar de maneras que eran observables. Problemas que Camilo conocía, que no podía no conocer dado el nivel de cercanía y de implicación que tenía con la vida de su hijo,
pero frente a los cuales siguió respondiendo de la única manera que su amor le permitía responder, con más apoyo, con más recursos, con más paciencia de la que la situación racionalmente justificaba, con más perdón que seguía llegando antes de que las razones para el perdón anterior hubieran sido plenamente honradas, con más de todo lo que ya había dado, aunque hubiera señales suficientemente claras de que dar más de la misma manera no estaba produciendo los resultados que el amor esperaba que produjera. Pero Camilo no ponía condiciones. Esa era su manera con su hijo. Y esa manera, a que era la expresión de un amor que era genuinamente incondicional, de una manera que muy pocos amores lo son del todo, era también la expresión de algo que las personas que lo querían y que tenían suficiente distancia para verlo con claridad, observaban con una preocupación que fue creciendo con los años hasta convertirse en algo más parecido a la angustia. Porque el amor sin condiciones que se da a un adulto que lo necesita para seguir haciendo cosas que lo dañan, no es simplemente un regalo generoso. Es algo más complicado que eso. Es algo que a veces, aunque provenga del amor más genuino, se convierte en parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Los años 80 y los 90 de Camilo VI son también un período de su vida que merece atención, porque no todo fue lo que el brillo externo sugería. Había aspectos de su vida que el público no veía y que él manejaba con la discreción de quien entiende que hay cosas que pertenecen al espacio privado, aunque seas una figura pública de la dimensión que era él. Había relaciones que terminaron de maneras que dejaron sus propias marcas. Había la soledad específica de alguien que vive una vida que no puede ser completamente contada mientras la vive. Había el peso de ser siempre Camilo VI, de que el personaje y la persona sean dos cosas que el mundo quiere que sean idénticas aunque no lo sean, de que las expectativas que genera haber sido tan grande sean permanentes incluso cuando uno mismo está en un momento en que ser tan grande no es lo que más necesita. Hubo problemas de salud que empezaron a manifestarse en distintos momentos de ese período. El cuerpo que había dado tanto, o que había sido sometido a las exigencias de décadas de giras y grabaciones, y la intensidad emocional que caracterizaba todo lo que Camilo hacía, empezaba a presentar señales de que tenía sus propios límites que no habían sido completamente respetados. Y la manera en que Camilo respondía a esas señales era característica de la manera en que respondía a todo lo que le ponía límites, con resistencia, con la convicción de que lo que había hecho hasta ese momento podía seguir haciéndose, aunque el cuerpo dijera otra cosa. Hay algo que se menciona cuando se habla de ese período de su vida, siempre con los cuidados que requiere hablar de la salud de una persona específica, de manera que sea honesto sin ser invasivo. Algo sobre episodios que en su momento generaron preocupación entre quienes lo conocían de cerca y que fueron manejados con la discreción que Camilo siempre puso en los aspectos de su vida que no quería que fueran parte del espectáculo público. Hubo momentos en que la voz, que era el instrumento de todo lo que era y de todo lo que hacía, presentó dificultades que eran significativas para alguien que le pedía lo que Camilo le pedía. Y la manera de gestionar esas dificultades, de encontrar la manera de seguir siendo lo que era profesionalmente, mientras el cuerpo negociaba sus propias condiciones, fue uno de los trabajos más difíciles y menos visibles de esa etapa. La relación con México, con el público mexicano y con la industria musical mexicana fue durante décadas
uno de los pilares más importantes de la carrera de Camilo VI y también de su vida personal, en sentidos que iban más allá de lo profesional. México lo recibió de una manera que él mismo reconoció como fundamental en distintas ocasiones. Lo adoptó. Le dio un lugar que en España, donde era admirado y donde había construido todo, tenía características que no tenía en ningún otro lugar. Una pertenencia que no era la de origen, pero que era tan real como ella. Y de México vino también Lourdes, y de Lourdes vino el Hijo, y con el Hijo vinieron las alegrías más grandes de los últimos años de su vida, y también los dolores más profundos. Esa es la paradoja que define ese capítulo, y que no se puede resolver con ninguna narrativa que sea suficientemente honesta, porque las dos cosas son simultáneamente verdad, y ninguna cancela a la otra. Los últimos años de la vida de Camilo VI son un período que merece ser mirado con la atención y la honestidad que requiere, porque son el período en que todo lo que fue construyendo durante décadas, la carrera, la imagen, la salud, la relación con su hijo y con el mundo, llegó a un punto de convergencia que no era el que habría querido que fuera, y que tenía características que hacen que mirarlo sea necesariamente doloroso. Su salud se fue deteriorando de maneras que fueron progresivas y que las personas cercanas a él observaban con la angustia de quien ve algo ocurrir y no puede detenerlo completamente, aunque haga todo lo que está a su alcance. Tuvo problemas cardíacos que eran serios en el sentido médico de esa palabra. Tuvo problemas renales que requerían atención constante y que imponían limitaciones a su manera de vivir, que iban contra la manera en que siempre había vivido. Tuvo el proceso inevitable del cuerpo, que presenta la cuenta de una vida de trabajo intenso y de los costos específicos que ese trabajo había tenido en términos físicos a lo largo de décadas. Pero hay algo que quienes lo conocieron en ese período final mencionan con una frecuencia y una consistencia que no es casual cuando se habla de lo que realmente le estaba ocurriendo a Camilo VI en esos años. Algo que va más allá de los diagnósticos médicos, aunque los diagnósticos médicos fueran completamente reales y completamente serios. Algo que tiene que ver con el estado emocional de un hombre que había dado todo lo que tenía a la persona que más amaba en el mundo y que estaba enfrentando de manera cotidiana las consecuencias de lo que había recibido a cambio de esa entrega sin límites. Se dice que en esos últimos años hubo períodos en que la relación con su hijo llegó a puntos que eran dolorosos, de maneras que las personas que estaban cerca de Camilo reconocían, aunque no siempre supieran exactamente cómo nombrarlo, sin que sonara a acusación o a la versión simplificada de algo que era mucho más complejo. Que hubo momentos en que el hijo no estaba presente, de las maneras en que un padre que está deteriorando su salud necesita que su hijo esté presente. Que hubo distancias que eran difíciles de entender desde afuera, dado todo lo que Camilo había dado, y que, sin embargo, ocurrieron de maneras que no podían ser ignoradas por quienes las veían. Y hubo también, según se dice, y según parece, tener suficiente consistencia como para no ser descartado como simple rumor, situaciones relacionadas con recursos. Con la manera en que ciertos recursos que Camilo había dado o puesto a disposición, con la generosidad sin condiciones que caracterizaba todo lo que hacía en relación con su hijo, fueron utilizados o no utilizados, de maneras que él habría esperado que fueran diferentes. Con decisiones que se tomaron y que tuvieron consecuencias que un padre que ya estaba en el ocaso de su vida
no debería haber tenido que enfrentar. No se puede afirmar que todo esto es exactamente así, porque no hay manera de verificarlo desde afuera con la certeza que haría falta para una afirmación sin reservas. Pero hay una coherencia en lo que distintas personas han dejado entender en distintos momentos, siempre con la cautela de quien no quiere ser injusto pero tampoco puede ignorar lo que vio, que sugiere que los últimos años de Camilo VI tuvieron sombras que la narrativa del legado glorioso no siempre alcanza a iluminar. Y hay algo que sí está registrado de manera suficientemente clara como para que pueda decirse con más confianza. A la imagen de Camilo VI en los últimos años de su vida era la de un hombre que había cambiado de maneras que sorprendían a quienes lo habían conocido en su mejor momento y que no podían atribuirse completamente al envejecimiento físico que es inevitable. Había algo más, una especie de fatiga que era de otro tipo, que estaba en la mirada, en la manera de hablar de ciertas cosas, en el espacio que ocupaba en las conversaciones cuando tocaba ciertos temas y que era diferente del espacio que ocupaba en todo lo demás. Quienes lo visitaban en ese período hablan con el cuidado de quien sabe que está describiendo algo íntimo y que esa intimidad merece respeto, de conversaciones que tenían la calidad de las conversaciones de alguien que está haciendo un inventario, que está mirando lo que fue y lo que es y lo que ya no será, que tiene la conciencia de que el tiempo que queda es finito y que dentro de ese tiempo finito hay cosas que quisiera que fueran diferentes y que no sabe si pueden serlo todavía. Las conversaciones sobre su hijo, según quienes estuvieron con él en esos últimos tiempos, aparecían siempre. No podían no aparecer, porque ese era el territorio donde las cosas más importantes de ese período de su vida estaban ocurriendo. Y la manera en que hablaba de él tenía esa calidad específica del amor que no ha cambiado aunque las circunstancias hayan cambiado de maneras que habrían justificado que cambiara. El amor seguía siendo el mismo. Lo que lo acompañaba era diferente, era más complejo. Tenía capas que el amor solo no puede explicar ni resolver. Hay quienes que estuvieron con él en los momentos más finales hablan de una paz que llegó en algún punto del proceso, no de la manera en que la paz llega cuando todo está resuelto y cuando las cuentas están saldadas, sino de la manera en que llega cuando uno ha llegado a la comprensión de que no todo puede resolverse y que hay que encontrar la manera de estar en paz con lo que no pudo ser diferente, aunque uno lo hubiera querido diferente. Que hay cosas que no se pueden controlar, aunque uno las haya intentado controlar con toda la intensidad con que Camilo intentaba todo. Esa paz que llegó, pero que llegó después de años de un dolor que era real y que las personas cercanas a él pudieron ver, aunque no siempre supieran cómo nombrarlo. Es quizás la imagen más honesta del final de la historia de Camilo VI como persona. No la rendición, no la amargura, sino algo más difícil y más digno. La aceptación de que el amor que uno da no garantiza el amor que recibe, aunque lo merezca plenamente. Y la paz, que puede coexistir con el dolor sin que ninguno de los dos cancele al otro, de alguien que amó de la manera más completa que supo amar. Camilo VI murió el 8 de septiembre de 2019 en Madrid. Tenía 72 años. La causa oficial fue el fallo renal. Y esa causa es real. El cuerpo llegó a un punto que no pudo seguir. Pero las personas que lo conocieron de verdad, las que estuvieron con él en ese último período y que pudieron ver desde cerca lo que estaba viviendo, dicen que había algo más.
que había un agotamiento que no era solo físico, que había un corazón que había dado demasiado durante demasiado tiempo y que en los años finales había recibido lo que recibió, y que eso también tuvo su efecto en cómo llegó al final y en la calidad de lo que quedaba cuando llegó. La reacción del mundo, cuando se anunció su muerte, fue la que correspondía a la magnitud de lo que representaba. España entera lo lloró de maneras que no son habituales, incluso para los artistas más grandes, porque Camilo era de esos artistas que la gente siente como propio, que no son simplemente admirados desde la distancia, sino que han llegado a algo más interior. América Latina lo lloró con la misma intensidad, porque el lugar que ocupaba en la historia musical del continente era irreemplazable. Las declaraciones de artistas contemporáneos o de artistas que habían crecido escuchándolo y que habían construido sus propias carreras en un mundo donde él había existido como referencia, de personas que lo habían conocido personalmente y de muchas más que sólo lo habían conocido a través de su música, formaron en conjunto una imagen de alguien que había llegado a las personas de maneras que pocas carreras en toda la historia de la música popular en español habían logrado. Lo que fue más discreto, lo que quedó más en los márgenes de la celebración pública de su vida y de su obra, fue la parte de la historia que hemos estado contando aquí. La parte que tiene que ver con el Hijo, con el amor que fue dado sin condición durante décadas, con lo que se recibió a cambio, con la manera en que todo eso contribuyó a los últimos capítulos de una vida que por todo lo que fue, merecía un final diferente. El legado de Camilo VI como artista es uno de los más sólidos y más duraderos de la música en español del siglo XX. Sus discos siguen sonando, sus canciones siguen llegando a personas que las escuchan por primera vez y que sienten lo mismo que sintieron las personas que las escucharon por primera vez hace 40 o 50 años, porque lo que hizo fue de ese tipo que no envejece, que habla de cosas que son verdad siempre, y que por tanto siempre encuentra a alguien para quien son verdad en el momento específico de su vida en que las escucha. Su interpretación de Jesucristo sigue siendo una referencia en el teatro musical en español. Su manera de entender la canción popular ha de darle una densidad emocional que no todos los cantantes de su generación le daban. Influyó en generaciones de artistas que lo reconocen como referencia, aunque no siempre de manera explícita. La marca que dejó en la música hispanohablante es de esas marcas que son tan profundas que se vuelven parte del paisaje y ya no se ven de manera separada porque están integradas en todo lo que vino después. Pero la historia completa de Camilo VI, la que incluye tanto la gloria como el dolor, la que incluye tanto los estadios llenos y los discos que rompieron récords, como el padre que amó demasiado y fue amado de vuelta, de maneras que no estuvieron a la altura de lo que merecía. Esa historia también forma parte del legado, aunque sea la parte que es más difícil de celebrar. No la contamos para juzgar al Hijo con la simplificación de quien no conoce todos los elementos de la situación, y que de todas formas no tiene suficiente información completa para juzgar con justicia. La contamos para honrar de manera completa a un hombre que fue extraordinario en su arte de maneras que están documentadas y que no necesitan defensa, y que fue también completamente humano en su vida, de maneras que merecen ser reconocidas con la misma seriedad con que se reconoce lo extraordinario. Porque Camilo VI fue las dos cosas, el genio y el hombre, el artista que llenó estadios y el padre que lloró en privado.
el intérprete que hacía que el mundo sintiera cosas que no esperaba sentir, y el ser humano que también necesitaba ser sostenido, de maneras que no siempre encontró en los lugares donde más las buscaba. La voz que llenó estadios durante décadas, el corazón que dio sin condición y que en ese dar sin condición encontró su mayor gloria y su mayor herida al mismo tiempo. El padre que amó a su hijo con todo lo que tenía y que murió con ese corazón roto, de la manera en que se rompen los corazones, que se entregaron completamente a algo que no pudo devolver lo que merecían. Eso fue Camilo VI, todo eso, la grandeza y la herida, el arte y el amor, el escenario y lo que había detrás del escenario cuando se apagaban las luces y quedaba solo el hombre. Y ese hombre, con todo lo que fue y con todo lo que cargó, merece ser recordado de manera completa. No solo la parte que brilla, también la parte que duele, porque ambas son igualmente reales, y ambas juntas son quien fue.